6 días trabajarás y el séptimo descansarás y cesarás toda actividad que has hecho, porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó de toda su obra que había hecho. Y nos lo dio como pacto eterno entre nosotros como su pueblo y él como nuestro Elohim. Por eso descansaremos en el día séptimo. El día de Shabbat ha sido un pilar en la fe del pueblo judío, en la fe del pueblo de Israel, y él desde el principio de la creación lo dio como regalo para la humanidad, para el ser humano. Uno de los 10 principales mandamientos de la Torá, escrito por dedo de Elohim en tablas de piedra que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinai. Nosotros muchas veces hemos escuchado esa frase que dice, más que el pueblo de Israel haber guardado el Shabbat, el guardar el Shabbat guardó al pueblo de Israel. Hoy en día que muchos dicen creer en el Elohim de Israel o creer en el Mesías de Israel, porque independientemente, y hablo a católicos, cristianos, en todas sus ramas mesiánicos, cuando tú entras a creer en Yeshua o cuando entras a creer en él a través de su seudónimo, sea en inglés o en español, Jesus o Jesús o Cristo, cualquiera que sea el apodo o el seudónimo que le quieras dar, realmente tú estás entrando a creer es en el Mesías de Israel, en Yeshua el Mashiach de Israel. Y tenemos que entender, más en estos momentos de crisis mundial, que todas las cosas provienen del cielo. Todo es propiciado por el cielo con un solo propósito, y es el bien eterno de la humanidad. Nosotros tenemos que entender las cosas desde un punto de vista objetivo y de un punto de vista sencillo. Yeshua nos decía, si eres como niños, no podréis entrar en el reino de mi Padre. Porque hay veces los eruditos, los exégetas, los sabios de cada uno de los grandes ismos que existen, de las grandes religiones que los hombres hemos inventado, han inventado tantas doctrinas, tantas teorías teológicas, que eso es lo que ha producido enredos y nudos en la mente de las personas para que no entiendan el mensaje del Creador, que es sencillo. Es tan sencillo que el mismo Mesías, cuando caminó sobre la tierra, la tierra de Israel, nos dejó esa gran enseñanza. El mensaje de su Padre es tan sencillo que un niño puede entenderlo. Un niño de 5 años lo puede entender. Pero los hombres lo hemos vuelto tan complejo y tan complicado que por eso muchas personas se han confundido y se han desviado de la obediencia que busca el Creador de nosotros. Creer en Yeshua, el Mesías de Israel, es creerle a su Padre. Y eso es lo que el Eterno nos quiere dar a entender, y tiene que tomar formas persuasivas para hacernos obedecer. El coronavirus, todo el mundo en este momento estamos viendo las cosas malas del coronavirus, pero el coronavirus también está trayendo un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de volvernos a Él en obediencia. Qué hermoso que con esta situación mundial que el Eterno está permitiendo, ese virus haya sido creado por el hombre o no, fue permitido por el Eterno que sucediera esta situación. Qué hermoso
para nosotros como judíos que vivimos aquí en Israel, creyentes en Yeshua, ver que por primera vez, desde que estoy acá en Israel, voy a poder ver a todo mi pueblo, a todo nuestro pueblo hermoso judío, guardar Shabbat. Qué triste las veces que tuve que presentarme a entrevistas, a trabajos acá en Israel, y por el hecho de ser observante de Torah, por el hecho de ser Shomer Shabbat, guardador de Shabbat, del séptimo día, me decían, ah, pero tú eres datí. No, no nos sirve porque aquí trabajamos en Shabbat. Qué triste, ¿eh? Ver transporte público en Tel Aviv en Shabbat. Qué triste ver locales abiertos en Tel Aviv en Shabbat. Qué triste ver supermercados rusos abiertos en Shabbat en todo Israel. Los famosos 24/7. Qué triste ver que nosotros mismos, el pueblo de Israel, que tantas veces el guardar Shabbat nos guardó, nos salvó a nosotros, o sea, el obedecer la ley hermosa y divina del Eterno nos guardó. Después de que Él nos regala de nuevo la bendición de poder retornar a nuestra tierra, ver pueblo desobedeciendo el Shabbat, viajando en auto en Shabbat, comprando en Shabbat, tiendas abiertas en Shabbat. Cuando Él estipuló descansar un día a la semana, el día que Él escogió, y santificarlo, recordarlo y santificarlo. Y por fin, después de una pandemia, el Estado de Israel, con su primer ministro en cabeza, ha ordenado desde ayer a las 8 de la noche el cese del transporte público hasta el domingo. Nadie se podrá transportar en transporte público. Nadie podrá infringir Shabbat gracias al coronavirus. Y está prohibido salir de las casas a no ser para comprar alimentos o a un centro médico. Hoy, después de las 2 de la tarde, promedio de la tarde, se estarán cerrando los supermercados y todo estará cerrado en Shabbat. Baruch Hashem, qué hermoso. Todos nosotros, el pueblo de Israel, juntos, por fin, un Shabbat. Prohibido salir de las casas. Por fin, todos vamos a estar cada uno reunidos en sus hogares, guardando Shabbat. Así haya tenido que ser por un coronavirus que anda suelto, por un mensajero del Eterno que nos está diciendo de parte de Él, vuélvasen a su Creador, vuélvasen a su Torah, hágasen bajo la sangre de su Cordero, pongan la sangre del Cordero en el lintel de sus casas y quédense adentro, porque afuera tengo a mi coronavirus haciendo su obra de juicio sobre todos aquellos que se han olvidado de mí, sobre todos aquellos que me dicen amar, que con sus bocas me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Para cada uno de ustedes, así digas, eso es para ustedes los judíos. No, es para todo aquel que cree en Yeshua, o como le quieras decir, el seudónimo, el apodo que le quieras decir. Tienes que saber que a ese que tú llamas el Cristo, a ese que tú llamas Jesús, a ese que tú llamas Jesús, es judío y es el Mesías de Israel. Y no vino para abolir la ley de su padre, sino para cumplirla. Y tú no puedes decir que crees en él y desobedecer la ley de su padre, porque la ley de su padre es vida. Él es la ley de su padre. Él hace parte de la ley de su padre. Porque creer en Él y hacernos bajo la sangre de su sacrificio es obedecer la ley de su Padre, porque está escrito que un cordero sin tacha de un año sería sacrificado por el perdón de nuestros pecados 2 veces al día, en la mañana y al atardecer. Entonces, cuando tú pides perdón
por tus pecados al Padre y te haces bajo la sangre de Él, estás cumpliendo la ley. Así que tú no puedes decir que puedes creer en Él y rechazar la ley divina del cielo que nos fue entregada, porque Yeshua es la Torá viviente. No podemos decir que creemos en Él y desobedecer a su Padre. Este es un llamado que el Eterno está haciendo a través de su mensajero, el coronavirus, para que todos los que decimos creer en Yeshua, todos ustedes, cristianos, católicos, en todas sus ramas mesiánicos, entiendan que creer en Yeshua no es solamente creer que Él vino a entregar su vida como sacrificio, sino aceptar la Torá que fue entregada en el monte Sinaí y por el poder del Ruach HaKodesh que es dado a todos los que creemos en Él, obedecer. El Shabbat es uno de los 10 principales mandamientos y Yeshua no vino para abrogarlo. Y el que desobedece uno de sus mandamientos está en pecado, y el que está en pecado, la sangre del Mesías no lo cubre. Y si la sangre del Mesías no está en el dintel de la puerta de tu corazón, si tú estás en pecado, esa sangre no podrá permanecer en ese dintel de la puerta. Y la protección del Eterno no podrá estar sobre los desobedientes. Baruch Hashem, porque el coronavirus, ese mensajero del Eterno, del Padre Celestial, nos está llevando a obedecerlo a Él como Él desea. Baruch Hashem Abacados. Gracias, porque a través de este mensajero tu pueblo tendrá que estar este Shabbat, todos reunidos en casa sin infringirlo, sin desobedecer. Por fin, desde que se creó el Estado de Israel, todo el pueblo estaremos obedeciendo el Shabbat. Beshen Yeshua.